Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Mesopotamia, ocurrió la primera guerra registrada. Esta región, conocida como la cuna de la civilización, fue testigo de innumerables eventos históricos que moldearon el curso de la humanidad. Esta guerra tuvo lugar hace unos 4500 años. En ese entonces, las ciudades-estado eran las principales unidades políticas y económicas, y la competencia entre ellas era feroz. Dos ciudades-estado, Lagash y Umma, se enfrentaron en una lucha por el poder y la tierra. Estas ciudades, situadas en la fértil región entre los ríos Tigris y Éufrates, eran rivales desde hacía mucho tiempo. Esta guerra antigua nos enseña mucho sobre la naturaleza humana. Nos muestra cómo la ambición y el deseo de control pueden llevar a conflictos devastadores. También nos muestra cómo la guerra ha sido una parte de nuestra historia durante miles de años. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han luchado por recursos, territorio y poder. La guerra entre Lagash y Umma no fue un evento aislado. Fue parte de una serie de conflictos que definieron la historia de Mesopotamia. Fue el resultado de siglos de rivalidad y desconfianza entre estas dos ciudades-estado. Los registros antiguos muestran tratados y acuerdos que intentaron, sin éxito, mantener la paz. Ambas ciudades eran poderosas y ricas. Su influencia se extendía más allá de sus fronteras, afectando a otras regiones y pueblos. Controlaban importantes rutas comerciales y tenían acceso a recursos valiosos. Estas rutas eran vitales para el comercio y la economía de la región. La llanura de Guedena, una región fértil entre las dos ciudades, se convirtió en el punto focal de su conflicto. Esta área, rica en recursos agrícolas, era crucial para la supervivencia y prosperidad de ambas ciudades. La llanura de Guedena era esencial para la prosperidad de Lagash y Umma. Esta vasta extensión de tierra, con su suelo fértil y su acceso a recursos hídricos, se convirtió en el corazón agrícola de la región. No solo proporcionaba alimentos, sino que también sostenía la economía y la vida cotidiana de sus habitantes. Sus tierras fértiles proporcionaban cosechas abundantes. Los agricultores trabajaban incansablemente, utilizando técnicas avanzadas para maximizar la producción. Las cosechas no solo alimentaban a la población local, sino que también se comerciaban con otras ciudades, generando riqueza y prosperidad. Esto significaba riqueza y poder para la ciudad que controlaba la región. El comercio florecía en los mercados, donde se intercambiaban productos agrícolas por bienes de lujo y materias primas esenciales. La influencia de la ciudad se extendía más allá de sus fronteras, consolidando su posición en la región. Durante muchos años, Lagash había dominado Guedena. Su control sobre la llanura le permitió imponer su autoridad y establecer un sistema de tributos que beneficiaba a su economía. La ciudad se erigía como un símbolo de poder y estabilidad. Exigían tributos de los habitantes de Umma por el derecho a cultivar la tierra. Estos tributos eran esenciales para mantener la infraestructura y financiar proyectos públicos. Los habitantes de Umma, aunque resentidos, cumplían con estas obligaciones para asegurar su sustento. Este acuerdo se mantuvo durante generaciones. Las familias pasaban sus conocimientos agrícolas de una generación a otra, asegurando la continuidad de las prácticas que mantenían la fertilidad de la tierra. La vida en Guedena estaba profundamente entrelazada con la agricultura y la tradición. Sin embargo, la paz no duraría para siempre. Las tensiones comenzaron a aumentar a medida que Umma buscaba liberarse del yugo de Lagash. Las disputas sobre los tributos y el control de la tierra se intensificaron, creando un ambiente de incertidumbre y conflicto inminente. El control de Guedena era más que una cuestión económica, era un símbolo de poder y prestigio. Las ciudades que controlaban esta llanura eran vistas como líderes indiscutibles, capaces de influir en la política y la economía de toda la región. También era una cuestión de orgullo y prestigio. Las celebraciones y festivales en las ciudades dominantes reflejaban su éxito y su capacidad para mantener el control sobre Guedena. Los líderes se enorgullecían de su dominio y lo mostraban con orgullo. La ciudad que controlaba Guedena era vista como la potencia dominante en la región. Su influencia se extendía a través de alianzas y tratados, consolidando su posición como líder regional. La competencia por este control era feroz y constante. Esto llevó a una intensa rivalidad entre Lagash y Umma. Ambas ciudades buscaban afirmar su dominio y asegurar su futuro. Las tensiones crecieron,
alimentadas por la ambición y el deseo de control. Una rivalidad que finalmente estallaría en una guerra abierta. Las batallas que siguieron marcaron un punto de inflexión en la historia de la región, cambiando para siempre el destino de Lagash y Umma. La causa inmediata de la guerra fue una disputa sobre la frontera entre Lagash y Umma. Estas dos ciudades-estado, situadas en la fértil región de Mesopotamia, habían tenido una relación tensa durante siglos. La frontera en cuestión atravesaba la llanura de Gedena, una zona rica en recursos naturales y estratégicamente importante para ambas ciudades. La llanura de Gedena no solo era fértil, sino también crucial para el comercio y la agricultura. Controlar esta área significaba tener acceso a rutas comerciales vitales y a tierras cultivables que podían sostener a una gran población. Esto siempre había sido una fuente de tensión entre las dos ciudades. Las disputas sobre los límites territoriales no eran infrecuentes, y cada ciudad-estado tenía su propia versión de dónde debía estar la frontera. Sin embargo, un nuevo rey llegó al poder en Umma. Este cambio de liderazgo trajo consigo nuevas ambiciones y una renovada determinación para resolver la disputa a favor de Umma. Este rey, llamado Eannatum, era un líder ambicioso y agresivo. Conocido por su habilidad militar y su deseo de expandir el territorio de Umma, Eannatum no estaba dispuesto a aceptar el statu quo. Decidió desafiar el dominio de Lagash sobre Gedena. Para Eannatum, la única manera de asegurar la prosperidad de Umma era reclamar más tierras y recursos. Eannatum creía que Umma tenía derecho a una parte mayor de Gedena. Argumentaba que la frontera actual era injusta y que Umma había sido privada de tierras que legítimamente le pertenecían. Acusó a Lagash de trasladar los marcadores fronterizos. Estas acusaciones no eran nuevas, pero bajo el liderazgo de Eannatum se convirtieron en un casus belli, una justificación para la guerra. Estos marcadores eran piedras sagradas que marcaban la frontera entre las dos ciudades. Moverlas no solo era un acto de agresión, sino también una profanación de lo sagrado. Eannatum argumentó que Lagash estaba invadiendo el territorio de Umma. Esta invasión, según él, no podía ser tolerada y debía ser respondida con fuerza. Exigió que se restaurara la frontera original. Para Eannatum, esto no era solo una cuestión de territorio, sino de honor y justicia para su pueblo. Lagash rechazó las demandas de Eannatum. Esto enfureció al rey de Umma. Decidió tomar medidas drásticas. Eannatum dejó de pagar tributos a Lagash. Declaró que Umma ya no reconocería la autoridad de Lagash sobre Gedena. Esta fue una declaración de guerra. La decisión de Eannatum de rebelarse contra Lagash tuvo consecuencias de gran alcance. Marcó el comienzo de una larga y sangrienta guerra entre las dos ciudades-estado. Una guerra que duraría más de un siglo. Un conflicto que cambiaría el curso de la historia de Mesopotamia. La respuesta de Lagash a la rebelión de Umma fue rápida y decisiva. El rey de Lagash, llamado Ur-Nanshe, reunió a su ejército. Marchó hacia Gedena para enfrentarse a las fuerzas de Eannatum. Los dos ejércitos se encontraron en una batalla campal, cerca de la frontera en disputa. La batalla fue un desastre para Umma. El ejército de Eannatum fue derrotado. El propio Eannatum resultó herido en la batalla. Se vio obligado a huir de regreso a Umma. La victoria de Lagash fue total. Parecía que habían aplastado la rebelión de Umma. Sección 6. Un siglo de batallas. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. A pesar de su derrota inicial, Umma se negó a aceptar la derrota. Durante el siglo siguiente, Lagash y Umma se enfrentaron en una serie de sangrientas batallas. El control de Gedena cambió de manos muchas veces. Cada ciudad logró victorias y sufrió derrotas. La guerra tuvo un impacto devastador en ambas ciudades-estado. Sus economías se vieron afectadas por los constantes combates. Sus campos quedaron en ruinas. Sus poblaciones sufrieron mucho. Sin embargo, ninguna de las dos partes estaba dispuesta a dar marcha atrás. La guerra se había convertido en una cuestión de honor y supervivencia. Sección 7. La victoria de Lagash. Finalmente, después de más de un siglo de guerra, Lagash logró una victoria decisiva sobre Umma. Un nuevo rey llamado Eannatum II llegó al poder en Lagash. Era un líder brillante y despiadado. Eannatum II estaba decidido a aplastar a Umma de una vez por todas.
Eannatum II lanzó una serie de ataques devastadores contra Umma. Sus ejércitos saquearon las ciudades de Umma, destruyeron sus templos, mataron o esclavizaron a su gente. Umma fue completamente aplastada. Nunca se recuperó realmente de su derrota. Sección 8. El legado de la guerra. La guerra entre Lagash y Umma fue un evento fundamental en la historia de Mesopotamia. Marcó el comienzo de un periodo de guerra casi constante en la región. También estableció un precedente para futuras guerras por los recursos y el territorio. La guerra también tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la guerra misma. Fue una de las primeras guerras en las que se utilizaron nuevas tecnologías militares. Estas tecnologías incluían carros, armas de bronce y fortificaciones. Estas innovaciones hicieron que la guerra fuera más mortífera y destructiva. Sección 9. Aprendiendo del pasado. La guerra entre Lagash y Umma es un recordatorio de la brutalidad y la futilidad de la guerra. Es una historia de advertencia sobre los peligros de la codicia, la ambición y el orgullo nacionalista. Es una lección que aún resuena miles de años después. A pesar de su antigüedad, la guerra entre Lagash y Umma tiene mucho que enseñarnos sobre el mundo actual. Nos recuerda que la guerra siempre es una opción, pero nunca es la mejor opción. Nos enseña que hay un gran costo humano en la guerra. Y nos recuerda que la paz es algo precioso que siempre debemos esforzarnos por proteger.